Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. ¿Existen entidades ajenas a nuestra realidad que sean capaces de manifestarse en ella? ¿Qué intenciones tendrían para con nosotros? ¿Buscarían algunos favorecernos? Todos conocemos la iconográfica figura del ángel de la guarda, una entidad sobrenatural que nos protegería en las situaciones más críticas, pero ¿en qué se basa este concepto? Tal vez en algunas experiencias que se interpretaron como elementos propios del cristianismo. Es un asunto intrigante, dado que numerosas personas en la actualidad afirman haberse encontrado con que les acompañaba otra presencia, una entidad que les reconfortaba en situaciones críticas, incluso cuando su vida corría peligro, lo que se conoce como el efecto del tercer hombre. Pero, ¿en qué consiste? Pues principalmente son figuras mayoritariamente con forma humana, que en esas situaciones de vida o muerte acompañan a los testigos. Muchas veces les hablan, les dan consejos, les reconfortan y les ayudan a seguir. Son percibidas como entidades absolutamente benévolas en el grueso de los casos reportados y usualmente desaparecen antes de que se presente la ayuda o los servicios de rescate, cuando los testigos todavía no son conscientes de que van a salvarse. A estas extrañas percepciones se las ha denominado factor del tercer hombre, y uno de los primeros casos documentados tuvo lugar a principios del siglo XX, a partir del cual no han dejado de surgir reportes similares, que entre otras fuentes fueron recopilados por el autor John Geiger en la obra titulada The Third Manufacture. Un poema de T.S. Eliot, titulado The Wasteland, ilustra elocuentemente la situación que se describe en un notable número de casos. Ya que se trata de poesía, lo voy a leer en su idioma original y dejo la traducción en pantalla. Who is the third, who walks always beside you? When I count, there are only you and I together. But when I look ahead up the white road, there is always another one walking beside you. Gliding wrapped in a brown mantle, hooded. I do not know whether a man or a woman, but who is that on the other side of you? Este poema está basado en la experiencia que describió el explorador británico Sir Ernest Shackleton en su libro South. Él, junto a Frank Worsley y Tom Crean, los únicos supervivientes que quedaban hacia el final de una expedición transantártica imperial que tuvo lugar en 1914 y 1916, tuvieron que enfrentarse a una dramática situación. Su barco había quedado atrapado en el hielo y no había otra opción que tratar de alcanzar a pie una estación ballenera que se hallaba a bastante distancia de su posición. Era la única forma de intentar salvarse. Atravesaron el territorio helado, pasando por peligrosos barrancos y glaciares, en una marca de 36 horas por un lugar desolado, donde sus vidas corrían peligro en todo momento. Parece ser que los tres compañeros en este periodo experimentaron lo mismo, aunque tardaron en confesarlo por vergüenza. Según palabras del propio Shackleton, a menudo me parecía que éramos 4, no 3. Este cuarto hombre les acompañó durante casi toda la travesía, en silencio, caminando cerca de ellos, hasta que alcanzaron su destino. Así lo expresaron los tres compañeros, si bien, en el poema que acabamos de ver, el autor se tomó la licencia poética de cambiar el número de personas. ¿Tuvieron acaso los tres hombres la misma alucinación? Existen muchos más casos de este tipo. Un notorio ejemplo es el del experimentado alpinista Frank Smithy, quien vivió una de estas situaciones en junio de 1933, cuando trataba de coronar el Everest, en uno de los intentos que tuvieron lugar antes de que se consiguiera realizar tal proeza. El ascenso era tan difícil que sucesivamente los miembros de su expedición se daban por vencidos, iniciando el descenso, hasta que Frank se quedó solo en la conocida como Death Zone, a una altitud en la que el oxígeno comienza a escasear. En este punto, cada vez más cerca de la cima, Frank luchaba por seguir adelante, pero cada vez estaba más débil y su vida peligraba. Entonces es cuando comenzó a notar la presencia, cuando el cansancio y la soledad hacían desvanecer sus esperanzas.
Este otro hombre que le acompañaba tenía una presencia tan obvia que Frank recuerda un momento en el que estaba hambriento, pues la comida se le agotaba con velocidad. Sacó una golosina muy popular en la época llamada Mint Cake, una tableta con sabor a menta, y sin dudarlo, partió la mitad y se la ofreció a su acompañante, pensando que también debía de tener hambre. La presencia desapareció cuando estaba llegando al campamento base. Y posteriormente, con mucha reticencia, anotó lo siguiente en el registro oficial de la expedición. Todo el tiempo que estuve escalando solo, tuve la fuerte sensación de que estaba acompañado por una segunda persona. El sentimiento era tan fuerte que completamente eliminó toda soledad que de otro modo hubiera sentido. En algunos casos, no se trata únicamente de sentir una presencia fantasmal. En ocasiones los testigos ven claramente a personas, a veces sombras o siluetas, pero otras son gente conocida que incluso les hablan. Tal es el caso de la buceadora Stephanie Schwab, que vivió mientras se encontraba en una cueva submarina de difícil acceso en las Bahamas en 1977. En un momento dado, se dio cuenta de que había perdido la guía que le debía de conducir a la entrada de la cueva, y a partir de ahí todo fue pánico. Estaba convencida de que iba a morir allí, debido a que el oxígeno se iba consumiendo poco a poco, hasta que de pronto notó que el área se iluminaba, y comenzó a escuchar la voz de su difunto marido, que le animaba a tratar de sobrevivir, justo cuando ella estaba tomando la decisión de dejarse ir. Afortunadamente, acabó por encontrar los marcadores hacia la salida. Estamos ante una situación natural, provocada por el cerebro, para ayudarnos a sobrevivir en situaciones límite, ¿o hay algo más? Se ha propuesto que las bajas temperaturas puedan inducir cambios químicos en el cerebro, previos a la hipotermia, que generen tales visiones. Pero esto no explica los casos que se han dado de exploraciones en la selva o el del piloto Charles Lindbergh, que vimos en nuestro vídeo sobre los gremlins. También se ha sugerido que bajos niveles de glucosa en sangre puedan generar este tipo de situaciones, pero no explica casos sucedidos en la ciudad, en la vida diaria, donde el testigo no ha experimentado una escasez de alimentos. Tal vez pudiera ser consecuencia de experimentar una hipoxia, pero también se han dado casos a bajas altitudes. ¿Podemos explicar este fenómeno? Lo cierto es que no. Por lo menos aún, y es que falta una solución que dé respuesta a la totalidad de los casos. Si bien unos experimentos que realizó un equipo en Suiza a cargo de Olaf Planke, que consiguieron replicar una experiencia similar en laboratorio sobre sujetos totalmente sanos, tratan de aportar una explicación. Crearon un aparato que replicaba los movimientos de un individuo, mandándolos de vuelta con algo de retraso, y la experiencia desembocaba en que el cerebro no fuera capaz de identificar esos movimientos como propios, teniendo que interpretar que provenían de otro lugar e identificando los individuos, con ello, una presencia en la habitación. Pero esta era diferente. No era afable y benevolente, sino que algunos de los sujetos se sintieron tan inquietos que no quisieron continuar con el experimento. Los casos existentes fuera de laboratorio a este respecto son incontables, y seguramente veamos algunos de los más interesantes en detalle en algún otro vídeo, pero lo más sugerente es que suceden en las situaciones más variadas. Expediciones en el Ártico, alpinistas a grandes altitudes, exploraciones en la selva, supervivientes de catástrofes, prisioneros de guerra. El abanico es amplio y lo han experimentado diferentes personas, independientemente de cuáles sean sus creencias. ¿Qué genera estas apariciones? ¿Por qué se muestran siempre benevolentes, a excepción de cuando aparecen en un laboratorio? ¿Por qué se manifiestan también ante varias personas a la vez que sienten y ven lo mismo? Puede que se trate de un mecanismo de supervivencia del cerebro, y es que estamos hechos para tratar de preservar la vida, y este órgano todavía representa un misterio que no hemos alcanzado a dilucidar. No sabemos por qué tiene lugar este proceso, ni cómo lo hace.
Quizás es posible que haya algo más, y tal vez algún día lo sepamos, pero hasta que llegue ese momento no podemos evitar el fijarnos en estas misteriosas y sugerentes experiencias. Unas situaciones que por supuesto son raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!